¿Ok? No, no lo digo muy convencido como que diga, voy a ofender a mi pastor. No, no, diga, a través de este burrito, Dios me va a bendecir. Y voltea a ver al que está a tu lado y dile, como tú comprenderás también. Gloria a Dios. Dios usa vasos de barro sencillos como usted y yo, pero que el Señor ha destinado para compartir sus verdades eternas. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos están contentos por ello? Denle un aplauso al Señor. Hay gente que dice, ¿qué hago en la tierra? ¿Hay propósito en la tierra? ¡Claro que hay propósitos! Y ese propósito lo encontramos en Cristo. Gloria a Dios. Estamos hablando de limpieza. Hace una semana la pastora habló acerca de cierto aspecto de limpieza. Y por cierto, ella no está ahorita aquí. Están con un grupo de 24 hermanas que se fueron a un congreso de mujeres a La Paz. ¿Verdad? Y estas 24 mujeres pecadoras, porque hoy no se van a reunir, están en la playa. Gloria a Dios, también hay momentos de venir y esparcimiento. Quito lo de pecadoras, sino están llenas del Señor, porque en este tiempo fue una bendición. Yo le dije, me preguntan, ¿dónde está su esposa? Y digo, ahora sí está en La Paz. En La Paz, Baja California, en La Paz con Dios y en La Paz sin marido. Gloria a Dios. ¿Tú por qué dices gloria a Dios? Ahora sí, paz completa, pero gloria a Dios. Algunas regresan el día de mañana, mi esposa en la tarde. No es bueno estar soltero por mucho tiempo. Y los maridos dicen amén. No están muy convencidos. No, los noto muy convencidos, gloria a Dios. Pónganme ahí, ¿me pueden poner un título que diga no ignorando? Pss, pss, pss. No ignorando, pónganme ahí, no ignorando. Dile al que está a tu lado, ¿eres ignorante o eres conocedor? Dígale. Y ahora contéstele, ¿a ti qué te importa? Hoy, gracias a Dios, tenemos tantas maneras de desarrollar nuestros talentos, de desarrollar nuestras habilidades, de poder prepararnos en tantas cosas. Por ejemplo, no sé cómo hacer esta conexión eléctrica. Vas al Wikipedia, ¿cómo se hace? Un tutorial. Mi esposa, recuerdo que el último congreso antes de la pandemia, ¿cuántos varones asistieron? Que mi esposa hizo unas carnitas bien ricas, unas carnitas, se acabaron. Cada día hizo no sé cuántos kilos y se acababan. Y que estuvo vendiendo acá ¿tú estuviste allí? ¿Tú te acuerdas? Todavía algunos tenemos parte de eso aquí, ¿verdad? Son de las cosas que se quedan por años. Pero mi esposa no había hecho carnitas y se fue a un tutorial y era uno de Michoacán. ¿Cuántos saben que las mejores carnitas son de Michoacán? Pues así dicen. Claro, los de Michoacán fueron los que aullaron. Pero bueno, el punto es de que la hizo. Y me acuerdo que yo estaba en la casa, mi esposa siempre está oyendo predicaciones en español, en inglés y esto, aquello, y de repente que oigo unas maldiciones. Y dije, ¿cómo? Se metió el diablo. Y entonces, pues, ¿qué entro y qué? No, es que en el tutorial este hombre hablaba en lenguas, pero leperinas. Estaba dando el tutorial y no, y que esto, aquello, y luego de repente no, y que ahora es el momento de la cerveza, y trajo una caguama. Yo dije, ¡ora! Y mi esposa hasta dijo, ¿a poco le ponen cerveza? Y en eso dice él, bueno, la cerveza es para el que hace las carnitas. Y se le empieza a chupar. No iban ¿A qué me refiero con esto? Que hoy hay tanta facilidad para ya no ser ignorantes en muchas cosas.
una facilidad tremenda. Y la gente ya no se conforma con una licenciatura, ahora quiere una maestría, y ahora quiere un doctorado, y otra carrera, y qué bueno, gloria a Dios. Pero mire, vamos a escuchar lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Si me lo ponen, por favor. Y aquí es el Espíritu Santo hablando y diciéndonos, de acuerdo a lo que dije, que si me podían poner, y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es un momento donde la persona está pensando: ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo esto? Pero en este caso habla de que el diablo tiene maquinaciones. ¿Maquinaciones para qué? Para dañar, para lastimar, para hacer que la persona entre en confusión y principalmente se desligue de su relación con Dios. Él está maquinando constantemente, escúcheme bien, Él está maquinando. Y ahora que tú eres cristiano, levante la mano los cristianos, seguidores de Cristo, bájenla, levanten la mano los cristinos. Soy cristiano porque voy a la iglesia, pero en mi vida vivo como se me da la gana. Un cristiano es simplemente un seguidor ¿de quién? De Cristo, así sencillo, que se ajusta a las enseñanzas de su Padre, que aplica la palabra, no porque lo obligan, no porque su religión se lo impone, sino porque está convencido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Es que tu iglesia te prohíbe. A mí nadie me prohíbe nada, ni Dios, pero si lo hago así es porque estoy convencido que es lo mejor. Así se debe responder, hijos de Dios, y no que, es que la iglesia ahí nos obliga. No, sabes, ese pastor, no lo conoces. No, si tú vas a hacer algo, estás convencido. Aquí hemos traído la enseñanza de acuerdo a la palabra. Si tú vas a sembrar tus diezmos, ofrendas o algo, con gozo, mejor. Si no, quédatelo. Porque si al rato ni el gusto de comprarte una torta, se da con gozo. ¿Cuántos dieron con gozo? ¿Cuántos siembran con gozo? Gloria a Dios, Señor. La mente te dice: pero no te va a alcanzar. Si con el 100% no te alcanza, con el 90% menos. Pero tú dices: pero yo no me muevo en lo natural, yo me muevo en lo espiritual. Y gracias, Señor, por tu bendición, y gracias por tu provisión. Y sé que eres el que sustentas mi vida y la sustentarás. Amén. Y no hacer caso, porque conocemos las maquinaciones. Dice: no ignoramos las maquinaciones del diablo. No hay que ignorar. Por tal de al lado y dile: no seas ignorante de las cosas de Dios. Mucha gente va a las iglesias, pero son bien ignorantes, o somos ignorantes en algunas cosas. Todavía tenemos conceptos equivocados porque ignoramos la palabra, ignoramos la revelación. Por eso es importante constantemente tener contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da luz y nos da entendimiento de cómo son las cosas, y no solamente para que las tengamos aquí bien claras, sino para que las podamos ¿qué? Aplicar. Ok, recordemos que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? ¿La suegra dijeron por acá? No, esa es tu amiga. La carne, el mundo y Satanás. Escucha bien, a veces el cristiano, el que asiste a una iglesia, ha escuchado esto y no sabe ni de qué se trata. Bueno, Satanás, cuando habla de Satanás, ¿quién es? El diablo. ¿Y quién es el diablo? ¿O qué fue el diablo? Y a veces no tenemos ni idea de eso. Satanás era un querubín, el nivel más alto de la creación angelical. Y ese hombre, ese ser
estaba delante de la presencia de Dios, tenía una función dentro, ahí alrededor de la presencia de Dios. Pero por su corazón y sus maquinaciones en su corazón, que quiso ser igual a Dios, él mismo se destituyó de ese lugar y se hizo perverso en su corazón. Y ahora es un ángel de tinieblas, pero tiene autoridad, tiene poder, tiene poder hacia aquello que le da autoridad. Y especialmente, ¿hacia quién? Hacia el hombre. Él no puede tener autoridad a menos que tú se la des o yo se la doy. ¿Cómo le damos autoridad al enemigo? Ignorando las cosas espirituales. Hoy precisamente estábamos hablando con una pareja que están en unión libre. Y si nos amamos, nos queremos. Un papel ¿a poco te dice que te amo? No. ¿Pero qué dice la palabra? Únanse en matrimonio. Diga matrimonio. Y para que esa pareja, ese matrimonio reciba la bendición de Dios, necesita estar unidos, como el Señor indica, legalmente. Y por eso el primer paso que tiene que dar una pareja que está en unión libre es casarse en lo civil y después buscar la bendición de Dios. Nosotros no casamos, nosotros bendecimos, pero bendecimos matrimonios. Aunque usted no lo crea, porque no hubo ningún amén. Quiero la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos a todos con la plenitud de su bendición. Aleluya. Aquí no hay consentidos, o más bien aquí todos son consentidos. Pero la bendición viene a aquellos que la establecen de acuerdo a los diseños, a lo que Dios ha establecido. ¿Sí me estoy dando a explicar? Dios te quiere bendecir, pero hay cauces de bendición. Si yo estoy fuera de ese cauce, aunque yo pida la bendición, no viene. Y no porque Dios no quiera bendecirme, porque Dios ha establecido los cauces de bendición. Pero bueno, Satanás precisamente lo que quiere es que nosotros, los tres enemigos, lo que buscan es destruir, matar, robar. Simplemente que nosotros no tengamos la bendición de Dios, y al final de ellos, especialmente Satanás, busca que tú y yo vayamos a la condenación que a él ya se le declaró. Satanás ya no. Alguien una vez dijo: ¿por qué no oramos por Satanás? A lo mejor se arrepiente. ¿Usted qué piensa? Pero no, ¿pero por qué? ¿Porque qué dijiste? Repítelo. Ya fue juzgado. A veces decimos algo correctamente, pero no sabemos por qué. Satanás tuvo la oportunidad tal vez de rectificar, pero no lo hizo. Y pasó la línea y se rebeló y vino en contra de la autoridad de Dios. Y esa acción por esa acción él fue destituido y ya fue juzgado y ya fue condenado. Va a vivir en el lago de fuego por la eternidad. El lago de fuego no fue creado para la humanidad, fue creado para Satanás y aquella tercera parte de ángeles que él engañó. Y que ahora son los ¿qué? Demonios. Demonio es un ser inteligente, pero espiritual. Y ahora, en cuanto a ver las cosas espirituales de las tinieblas, donde Satanás comanda todo eso, escuche bien, puede haber extremos, los cuales quitan el equilibrio y nos hacen ver las cosas no como el Señor quiere que las veamos. ¿Cuáles son esos extremos? Uno, donde alguien dice: no existe el diablo, eso lo crearon en las religiones para espantarte y tenerte así. Ese es un extremo. El no ver y dice: no pasa nada.
Alguien dice, yo nunca lo he visto. Tal vez nunca se te ha presentado como en algunos casos en la Biblia Él se presentó ante algunos, pero mira la obra. Veamos, no creemos en esa obra de las tinieblas. Mira cuánta gente está arrastrada por esto, por aquello, por violencia, por perversidad, por tantas cosas que vienen ¿de dónde? Pues de ahí, de las mismas tinieblas, de un corazón corrupto, el cual ha inyectado el corazón del hombre, que lo inyectó en el Edén para que rompiera su relación y a partir de ahí poder inyectar toda su perversidad en el corazón del hombre. El otro extremo es que todo es el diablo, todo es el diablo. Ay, es que me emborraché porque el diablo. No, te emborrachaste porque agarraste la botella. Voltea al que está a tu lado y dile, hola. Y si está crudito, dile, ahorita te preparo unos chilaquiles al ratito. ¿Ah? El extremo, pero la palabra, escúchame bien, iglesia, es importante que nosotros pongamos la atención debida a lo que el Señor nos indica. Nuestro objetivo no es ver lo que está haciendo el diablo, pero el Señor nos dice, no ignores acerca de sus maquinaciones, para que tengas discernimiento, para que comprendas cuando el enemigo está operando y te quiere envolver y te quiere romper esa relación que tienes con Dios. Y uno no debe de ignorar esas situaciones. Mateo 13 del 24 al 30 voy a leer rápidamente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y se sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí posteriormente les habla en el 36 en adelante, les dice, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? Diga Jesucristo. El campo es el mundo, o sea, la multitud del mundo. La gente, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. El diablo. ¿El diablo qué? Siembra una mala semilla que va a crecer junto a la buena semilla. Era un campo destinado para que se sembrara buena semilla y diera fruto, la buena semilla. Un fruto bueno, pero de repente vieron y dijeron, hey, está saliendo otra clase de planta, una mala planta. Y entonces les dijo, es que alguien vino mientras ustedes ¿qué? Dormían. Cuando uno está dormido espiritualmente por ignorancia o por letargo o porque nos está jalando la vista a lo temporal, uno está dormido. No, es que yo voy a la iglesia. Y le digo, ¿y eso qué? Hay gente que le digo, ¿cómo estás con Dios? Voy a la iglesia, pastor. ¿Qué? En la iglesia también se pueden dormir. Es más, mira, voltear de al lado y ya se durmió. Ahora, no me pesa si se duermen, porque si al Señor Jesús se le durmieron, que no se le duerman a un pastorcito. Pero el adormecimiento espiritual no nos permite discernir las obras que quieren destruirnos. ¿Cuántos alrededor de su casa pusieron una barda? Levanta la mano, levanta la mano, levanta. Que tiene barda. ¿Por qué la pusieron? Hay que dejen que el aire pase. ¿Por qué la ponen? Y luego el serpentín ese da puras navajas. Y luego el cable eléctrico. Y luego las cámaras. Y luego un perro ahí. Y muchos hasta escogen ya tener su propio pastor, pero alemán. ¿Por qué tanto eso? ¿Por qué?
Porque estás cuidándote, no quieres que te roben, no quieres. Y adentro, no solamente eso, ahí tengo mi caja fuerte donde pongo ahí las cosas de valor. ¿Por qué? Porque uno se cuida del ladrón, del enemigo. Y quiero decirles algo, estamos muy bien físicamente protegidos, y espiritualmente ¿qué? Y eso tenemos que ver a la luz de la palabra, porque si no tenemos discernimiento, aunque venga a la iglesia, el enemigo se pone allá a la salida, ¿verdad? O allá, ya hay dos salidas, y se pone, ¿verdad? Y dice, no, mira, va bien contento, pero es mi cliente, es bien tarugo, no sabe manejar las cosas espirituales, no las discierne. Se enoja con su esposa constantemente, anda enojado todo el tiempo, roba y piensa que Dios lo está bendiciendo. ¡Wow! Y hay personas que, ¿saben que hay rateros que sí oran? Antes de trabajar, pues no sé a quién se invocan, ¿verdad? Pero protégeme, que no me vean, hazme invisible. Y luego tienen éxito y piensan que alguien les ayudó, el encargado de los rateros, ¿no? Creo que es San Chucho el Roto, ¿no? Tenemos que tener discernimiento, iglesia, y un discernimiento equilibrado, no desequilibrado, entendidos, comprendiendo lo espiritual, porque el resultado de lo que vivimos aquí físicamente tiene mucha influencia de lo espiritual. Uno llega a un lugar y dice, ¿por qué hay este tipo de maldad? ¿Por qué hay tanta prostitución aquí? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto esto? Maledicencia. ¿Por qué? Porque es el resultado de lo que espiritualmente ese lugar le ha dado autoridad. Es que así hablamos en la ciudad, con maldiciones, ¿verdad? Es un lugar conocido por su maledicencia, y creemos que es una característica del lugar, pero es la manifestación de lo que espiritualmente se le ha dado autoridad. Cuando durmieron, cuando la iglesia está dormida, no discierne, no entiende. A muchos vienen a la iglesia para que me vaya bien, que me vaya, ya chaqueta, tarjeta. Ahora sí, Señor, bendíceme mis tracaladas. Y no tienen discernimiento, no tenemos, y tenemos que crecer en ese sentido. Hay síntomas previos al fruto de la semilla que siembra el enemigo. La comunicación se va limitando. Hay molestias aún cuando se trata de establecerla. Ya no nos comunicamos. Ya hasta nos molesta que nos pregunten, ¿para qué tanta pregunta, mamá? O el marido, no, ¿por qué quieres mi teléfono? O la mujer. Y la comunicación ya no es abierta. Decía el apóstol Pablo, somos libro ¿qué? Abierto. No solamente nuestra red. Bueno, el Señor conoce todo, aunque nosotros a veces queremos como que engañar al Señor, pero entre nosotros debemos de ser ¿qué? Libros abiertos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué página quieres leer? Si es que estoy caminando en la luz, todo es luz. Mi esposa me dice, a ver tu teléfono, ten. Es más, las claves de mi teléfono en algunas cosas yo las olvido, porque luego se me acerca ese alemán y se me olvidan. Pero mis hijos y mi esposa las conocen. ¿Qué quieres ver? ¿Qué veo en Instagram? ¿Qué veo en Face? ¿Qué veo esto? Aquí está. Ahí está mi iPad. La pueden ver, no tengo ningún problema. Y no que, ¿por qué? ¿Qué quieres saber? Mucha pregunta. Pues el que anda mal, algo esconde. No voltees a ver al de al lado porque te vas a tener un gran problema. Pero la comunicación se va limitando. Escucha bien, discernamos. Cuando ya la comunicación ya no es buena, cuando ya papá o hijo le ocultas a tus padres, o viceversa, o entre esposos, ya no hay comunicación, ya no hay esto. Cuidado, son señales, son síntomas. Alejamiento para convivir. Prefiere convivir más con otras personas que con su propia familia o con los que están al lado. Cuidado. Es que tengo mucho trabajo.
¿Sabes qué, varón? Si tu trabajo te está robando la bendición de tu familia, tienes que pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría, porque al rato tendrás un buen trabajo, pero ya no tienes familia. Perdiste todo. Y aparte, si hay situaciones en las que cae uno, ya desgració uno hasta las siguientes generaciones, o sea, las contaminó. Constante molestia y enojo. Ya no podemos platicar porque todo es enojo, es reclamo. Esas son señales de que la semilla del diablo, de alguna manera, ¿está qué? Ha penetrado en mi corazón. Molestias, ya no podemos hablar. Con otras personas puedo hablar. Ya con los míos o con quien ya no, ya se muestra que hay algo está pasando. Y cuidado ahí, varones y mujeres, porque cuando empieza a haber esa molestia con el esposo o la esposa, aguas, alguien se te va a acercar y te va a hablar bonito. Ay, señora, qué pestañas. Si pestañas también feas mis pestañas, pero ese las ve bonitas. Ay, esto, ya ni mi marido, ya ni mi mujer me dice así. Y por eso hay muchos adulterios. El adulterio es un platillo sabroso, pero momentáneo. Es como cuando el ratón sale de su casa, se aventó una buena siesta, tiene hambre y de repente ve un pedazo de queso del tamaño de él. Imagínese una chuleta de su tamaño de usted. ¡Qué tremendo! Y agarra, ¡es queso real! ¡Ay, gloria! Bueno, no sé si diga gloria a Dios el ratón, pero agarra y se avienta, lo muerde, y tan pronto como lo muerde, un mecanismo se activa y cayó en la trampa. Síntomas, señalamientos injustos, actitudes groseras, falta de respeto, son síntomas de que hay una semilla equivocada en ese lugar. ¿Tú qué, papá? Ya estás bien rústico. Te quiero mandar a un hotel allá en Guanajuato, donde ahí sí te reciben. Y si no entendió la parábola, que Dios le dé revelación. Dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enemigo se le da lugar cuando se mantiene uno en enojo. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Estás feliz? Claro. Pues díselo a tu cara. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No porque me lo han dicho, sino porque lo he vivido. Ya, vamos a dormirnos. Estoy enojado con mi esposa. Y me voy a mi lado de mi cama. Y ella a su lado. Y empieza la guerra de cobijas. Y el diablo ahí en medio. Duérmete, niño, duérmete ya, ja, 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 así los quiero. Y luego sientes que la esposa pasó el límite de tu frontera con un pie y tú, ¡paz! Le das el espolón. Tranquila, aquí ahorita la frontera está militarizada. Y te duermes 10 horas, porque como te dormiste temprano 10 horas, te levantas como si te hubieran agarrado a garrotazos o como si acabaras de correr un maratón cansado. ¿Por qué? Porque no hubo reposo espiritual. Eso que sale en la televisión, que compra este colchón y que vas a disfrutar, no es cierto. No es el colchón, es la atmósfera espiritual la que hace descansar. Cómprate un buen colchón, invierte 50,000 pesos, pero sigue enojado con tu esposa y esposa, no vas a descansar. Vas a sentir que ese nuevo colchón tiene resortes y hasta picudos que te están ahí penetrando. ¿Cuándo se le da lugar al enemigo? En Santiago dice
que somos tentados por nuestra concupiscencia, Santiago 1. ¿Qué es la concupiscencia? Y amados hermanos, así como investigamos para nuestra licenciatura y eso, investiguemos en la Escritura. Uno se da cuenta cuando uno platica con alguien si tiene siquiera conocimiento de la palabra. Hay algunos que tienen años en la iglesia y no saben lo que es pecado. A veces dicen, no sé por qué el pastor dice tanto pescado. Hasta hoy en pescado en lugar de pecado. Y claro, el pecado también tiene su saborcito sabroso, pero trae consecuencias. Pero dice que por la concupiscencia, que es un deseo desordenado, un deseo exagerado, pero desordenado hacia los deseos de la carne, lo temporal, lo que es contrario a Dios. Y entonces cuando uno tiene una concupiscencia, el diablo es un galgo. Huele. ¿A qué huele este? A concupiscencia. Huele a hamburguesa, a pura carne. Y de las que tienen triple carne, no digo el nombre para que no digan que luego tengo convenio con esas empresas. El diablo huele cuando uno está carnal. Lo veo como que tiene ganas de pornografía. Pues incítalo. Abre tu computadora. No quiero, Señor, no quiero. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, amados hermanos? ¿Ustedes creen que los pastores no son tentados? ¿Usted cree que el diablo no quiere que que los líderes y que aquellos que se han decidido servir al Señor se atoren en pornografía, se atoren en perversidad, se atoren en mentira? Claro que sí. Y es más, son los que son más atacados. Por eso ore, para que seamos cubiertos, porque el diablo sabe que cuando le pega la cabeza debilita al cuerpo. Por eso, varones, cabeza de hogar, tienes un privilegio, eres pastor de ese hogar, somos sacerdotes en el hogar, somos los proveedores en todo sentido en ese hogar. Y por eso el diablo nos ataca de tal manera, porque sabe que si nos pega, lo que puede hacer, me hace caer en un adulterio, sabe todo lo que puede hacer. No que Dios no lo pueda perdonar, pero de repente sí, mi papá adulteró, sí, tu abuelo adulteró, tu bisabuelo fue un adúltero. Y eso es algo que el enemigo usa. La concupiscencia tenemos que discernirla en nosotros. Tal vez no he tocado a otra mujer más que mi mujer, pero en mi mente y corazón, ¿qué pasó? Hay que limpiarnos. Hay que tomar autoridad para que esas situaciones que yo no he hecho nada a nadie, pero adentro. Ahora el Señor dijo, aquel que toma una mujer o un varón que no sea su esposo o esposa, adultera. Pero ahora el que mira y la desea o lo desea, ¡wow! ¿De qué estás hablando? Ni siquiera he tocado a nadie más. Sí, pero en tu corazón y tu mente. Y uno dice, no, eso es imposible vivir de esa manera. No, es posible. Por el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo sabe cuando hay concupiscencia. Y cuando hay una concupiscencia, ahí el diablo está trabajando. Uno sale de las reuniones llenos del Señor, con gozo, con alegría. Me voy a fortalecer más en el Señor, quiero conocer más al Señor. Pero el enemigo sabe cuáles son nuestras concupiscencias y empieza poquito a poquito. Si sabe que es el alcohol, échate una, no, pero eso me va, mira, es un rompope, hasta es de las madrecitas, es santo. Y en esos argumentos lo convence y el otro, bueno, un rompope. No, pero ¿qué tal ahora un vino tinto del Padre Quino? Es santificado, la sangre de Cristo. Y luego ya terminan, ¿dónde? En el casillero del diablo. No digo que está mal que se tome una copa de vino, pero cuidado.
Cuidado, si esa es una llave para que te eche, mejor no. No condene a alguien que se tome una cerveza o eso, pero cuando ya la persona ya le empieza a gustar y lo empieza a dominar, cuidado. Y mejor, el hombre sabio ve venir el mal y ¿qué? Se hace a un lado. Sí, pues, y digo esto para que no digan, ya el pastor dio autorización, ¿verdad? De una copita. Usted, ahora sí, mídale el caldo a ¿qué? A los... Eso está escrito en Puebla 2:1, ¿no? Camotes de Puebla. Otro enemigo es el mundo. Dice en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Esto no quiere decir que Dios a todo aquel que tiene sabiduría lo detesta o dice, no, es una sabiduría pero es vana. No toda la sabiduría es vana, pero hay sabiduría que tiene el hombre donde desecha la palabra de Dios. Y cuando habla del mundo no habla de nuestra tierra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la tierra en donde vive? Y los que no están agradecidos, permítanos que los bendigamos llevándolos a Júpiter o algún lugar de esos. Qué linda es nuestra tierra, ¿no? Todas las cosas. Por ejemplo, cuando vemos documentales de cascadas, de barrancos, de la profundidad del mar, es increíble, Señor, ¿qué hiciste? Qué cosa tan bella, tan hermosa, ¿verdad? Pero no se refiere a esto, a nuestra tierra, sino se refiere al pensamiento y al sentimiento y a la acción del hombre que no considera a Dios o el consejo de Dios. Por ejemplo, primero yo, después y de al último, ¿dónde lo aprendió usted? Pues cuando andaba lejos de Dios, primero yo, después yo y al último yo. Y si hay algo después, pues también yo. ¿O no era así? El que me la hace. Para algunos cristianos todavía ese versículo está vivo. ¿Ah? Pero ¿qué dice la palabra? No seas vencido del mal, sino vence ¿qué? El mal con el bien. ¿Qué diferencia? Entonces, cuando habla del mundo, es que no nos arrastremos en las filosofías, el diablo se me metió a la boca, del mundo. Por ejemplo, ¿hoy qué eres? Te pregunto, en tu género, ¿qué eres hoy? Género. Masculino eres, diga, las mujeres digan mujer. Los varones. Intermedios. Y ahora hay una filosofía que te dice, si hoy sientes que eres mujer, eres mujer. Buenos días, hoy soy la pastora Javiera. Perdón, yo no los quiero hacer reír, pero así es. Mañana, pues no sé qué seré. ¿Qué onda? Y quiero decir, usted se ríe, pero ¿qué estamos viendo en el mundo? Que esas filosofías están penetrando. Padres, cuiden a sus chicos. Todo lo que les enseñan, revísenlo. Revisen los libros. Y cuando usted no esté de acuerdo, vaya y diga, esto yo no estoy de acuerdo, adelante. Tanto en cosas como estas, como en filosofías. Por ejemplo, yo los días de Halloween que iban a esto, no van mis hijos. Oiga, pero es una obligación, no es una obligación. Mis hijos no quiero que participen, pero quiere que le explico por qué. No los condeno, pero mis hijos no participan en esto. Y no de una forma religiosa, de una forma firme, porque estamos aquí para honrar a Dios. 1 Juan 2, 15, 17 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, uno puede decir, no voy a amar la creación, esto, aquello. No se refiere a eso. Mire lo que dice el Señor, porque todo lo que hay en el mundo,
y empieza a referirse en aquello que el Señor aborrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Fíjese, el que hace la voluntad, aunque se muera, va a dejar una huella que va a ir por generaciones. ¿Pero qué dice la vanagloria? No, es que yo acá, también aún dentro del cristianismo a veces, no, yo estoy en una iglesia más picuda que la tuya. No, que en mi iglesia, ahí sí adoramos. No, que en mi iglesia tenemos un conocimiento de la palabra. Cálmese. Cuando ve a alguien así, agarra esa Biblia, pero la más gordita, y dele unas cachetadas en el nombre de Jesús. Reacciona, reacciona. Que sí, a lo mejor en una congregación falta esto, aquello, pero la iglesia del Señor en general es poderosa y las puertas del infierno no prevalecen ante la manifestación de la presencia de Dios en su iglesia. Es que es bien ignorante. Una ocasión en un congreso donde iba gente, pues, que Dios la usa, y gente que se ha aplicado a conocer la palabra y tiene mucho conocimiento. Pero ese día el predicador no llegó y los de la organización estaban todos así preocupados. Y en eso se acerca un hermanito ahí, un campesino de ahí de la zona. Hermanos, Dios me dijo que yo iba a predicar, pero ay, hasta me da pena. Y lo voltean a ver, su vestimenta tradicionales, no, este no viene en traje. Hoy, por cuestión de ustedes y que iba a predicar, vengo disfrazado de pastor. Si no le entendió, Señor, dale de revelación. No importa, qué bueno, puedes venir bien vestido o no, lo que sea. Y pues lo vieron así y dijeron, sí, hermanito, espérese tantito. Y aquellos estaban preocupados, hablaban por teléfono, a 2 cuadras estaba el hotel y no llegaba el predicador. ¿Cómo? Y pues llegó un momento que llegó, pues creo que sí, creo que va a predicar. Y pase el hermanito. Ni siquiera se subió aquí, allá abajo. Se bajó. Más bien, pasó, le dan el micrófono, todos estaban preocupados. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No voy a decir una aberración. Simplemente se paró y dijo, hermanos, quiero decirles que Dios es bueno. Dios es bueno. A la tercera vez que él dijo, Dios es bueno, todos cayeron de rodillas y empezaron a experimentar una revelación de Dios es bueno. No dijo más, pero ese era un hombre que había experimentado Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir Dios es bueno? Dios es bueno. Y si ya se nos olvidó, acuérdate cuando te ayudó, cuando estabas divorciándote y Dios actuó, usó a alguien o una circunstancia y Dios te dio luz. Y ya no sucedió eso cuando teníamos una necesidad y clamábamos, Señor, ayúdame, y Dios se manifestó, porque Dios es bueno. Cuando partió un ser amado y yo sentía que no podía soportar eso, pero cuando me di cuenta, Dios es bueno, porque mi amado familiar partió contigo. Sí, habrá sufrimiento, sí nos dijo, vas a sufrir, pero yo he vencido al mundo. Yo tengo lo que tú necesitas. Por eso la obra del enemigo es apartarnos sutilmente en ocasiones, o a veces es hasta tan obvio, pero nos dejamos guiar por ello. A veces, como aquel hombre que tenía hambre y llegó con su hermano, y aquel estaba, ¿a cuántos les gustan las lentejas? Ay, con tocinito, luego un bolillito de esos de amasijo y una leche negra bien fría. Bendito sea el Señor por esos platillos. Y llegó con hambre y lo vio. Oye,
qué rico, ¿qué estás haciendo? Pues aquí mi sopita. Oye, dámela. No, ¿qué te pasa? Yo la compré y me costó prepararla. Te doy algo a cambio. Sí, dame tu primogenitura. Y aquel dijo, ¿mi primogenitura? ¿De qué me va a servir? Ahorita tengo hambre, tengo que saciarla. Y despreció la bendición por un plato de lentejas. Después la procuró con lágrimas, la despreció y ya no la volvió a tener. ¿Cuántas cosas el enemigo de una manera sutil nos dice? No, mira, no, has ido todos los domingos a la iglesia, pues, está bien. Hay algunos que a lo mejor en un domingo vamos como familia a un lugar, gloria a Dios. Pero luego en toda la semana no buscamos a Dios. Vamos a ver un partido, el Super Bowl. ¿Sabe cuánta gente vio el Super Bowl? 1,100 y tantos millones de personas. Una séptima parte del mundo vio el Super Bowl. ¿Cuántos vieron el Super Bowl aquí? Levante la mano. Ok, ¿y cuántos ese domingo no vinieron aquí a la reunión? No levante la mano, agache la cabeza y deje que el Espíritu Santo le dé un zape. A veces cambiamos la bendición. El Señor te dice, hey, ven, vete a la recámara, quiero tener un momento íntimo contigo. No, estoy muy ocupado. No, este es el medio tiempo, está fabuloso el partido. En ese momento me iba a hablar, me iba a dar una respuesta, me iba a abrazar, o lo que sabe que yo necesito, pero lo cambié por un plato de lentejas. No quiere decir, hermanos, que todo el tiempo estamos, Señor, y no, pero hay tiempo. ¿Cómo puedo dedicar 2 horas muy fácilmente a algo, un entretenimiento, pero ni le dedico 15 minutos al Señor? Pero quiero la gloria de Dios sobre mí. Pues es pura falacia. Es que ¿por qué esa hermana tiene una oración poderosa? ¿Por qué cree? Porque ve mucho, venga la alegría, ¿cómo se llama? No, hermano, todo tiene un precio. Cuando uno constantemente busca la presencia de Dios, te empiezas a parecer a Dios. ¿Cuántos son bien cuates aquí? A ver, levanten la mano, 2 que sean bien cuates. ¿Con quién eres cuate? Jesús. No con el Señor, con un cuate, alguien, un amigo, alguien que son uña y mugre. A ustedes. Chela, y Reinita, ustedes son muy amigas. Yo les aseguro que tienen ya cosas cada una que hace la otra, ¿verdad? ¿Cómo qué, Chela? A ver, algo que ya no tengas temor, no es pecado, es bueno. A ver, platícanos algo. ¿Te raxas la cabeza como Reinita o cómo? Bordan. Ajá. Eso, pero luego a veces, ya entre los cuates, son tan cuates que los dos se paran así y sacan la panza. Y no es que dijeron, oye, siempre que nos paremos, pon tu pie adelante y la panza. Se empiezan a pegar cosas. ¿Por qué? Por la comunión. El enemigo también usa, ya va a terminar, dile al que está dado, no te preocupes, ya va a terminar. Está aterrizando el pastor. Nada más que luego se pone a planear. Otro enemigo dice, es la carne, los deseos de la carne. Gálatas 5, 19 en adelante nos indica cuáles son estos deseos de la carne: enojo, ira, fornicación, adulterio, borracheras, orgías, fiestas desordenadas. Por cierto, cuando hay una boda, los que se van a casar hagan una celebración que glorifique a Dios, y no que al rato todos están borrachos y están. Empezamos en el espíritu, pero terminamos en la carne. No es incongruente. Pero lo último que
que vamos a ver es que hay que limpiarnos, amada iglesia. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la promesa es ser hijos de Dios, caminar con Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sacudámonos, dice, la contaminación de carne y de espíritu, ya que somos santuario del Espíritu Santo, somos el templo, somos la iglesia. El Espíritu vive en nosotros y sacúdete toda contaminación. Y esto se lleva a cabo perfeccionando la santidad del Señor en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Proverbios 8, 13 y 14, aprendámonoslo. Es todo eso. El temor de Dios es aborrecer todo esto. Y para que me entienda rápido, y ya sé que tiene hambre y esto le va a estimular el hambre. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han vuelto el estómago? Lo que se llama vomitar. ¿Ah? Y usted se siente mal y ¡wow! Y deja ahí una pizza de todo. ¿A cuántos de ustedes después de eso, ay caray, ahora tengo hambre? Y empiezan otra vez. Es más, al verme hasta dijo: me voy a cambiar de iglesia. Qué asqueroso pastor. Pues si se cambia, qué bueno, pero agarre la onda. Aborrecer significa ese sentir como si yo me volviera a querer comer mi vómito. Lo que yo siento, la repugnancia hacia eso. El Señor dice: cuando tú aborreces el pecado, la soberbia, el mal camino, los ojos altivos, el corazón orgulloso, entonces el temor de Dios está en tu corazón. Y el temor de Dios perfecciona la santidad que Dios nos ha dado. Limpiémonos. Seguir la paz con todos, Hebreos 12:14, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que quiere entender las cosas de Dios, pero queremos andar en el pecado, queremos andar en prácticas equivocadas. No puedes, no hay claridad. La claridad viene en una atmósfera de santidad, de poderte consagrar. Cuando nos consagramos, no porque me obliga mi religión, sino porque sé que Dios me ha dado su santidad y la perfecciono y cuido mi corazón, cuido mi mente, mis ojos. Por eso es una disciplina, pero sostenida por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos ser santos sin la obra del Espíritu Santo ayudándonos o perfeccionar la santidad. Pero limpiémonos y también limpiemos nuestra casa. Aquí dice en Deuteronomio 7, dice: cuando hayas entrado a la tierra prometida y vencido a todos esos enemigos, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado, que te las entregó delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza ni tendrás misericordia. No está hablando a nosotros, en ese caso eran personas, pero en este caso nos está hablando de situaciones que las naciones hacen contrarias a Dios. Dice: no permitas eso, ni tengas misericordia de esas acciones. No emparentarás con ellas, no dará tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Jóvenes, no te unas en yugo desigual con alguien que no cree en Dios, porque si tú consideras eso, todavía no te alumbra la luz del Señor en ese sentido. No, es que es mejor que muchos que van a la iglesia. Por eso se unen y al rato hay una gran lucha de qué camino seguir, qué le vamos a enseñar a nuestros hijos y cómo vamos a unirnos nosotros. No te unas en yugo desigual, dice el Señor, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Va a cambiar sus afectos espirituales. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Qué? ¿El Señor se enoja? ¡Claro! Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Siempre nos inclinamos cuando pecamos y cuando deliberadamente hemos hecho algo mal, nos inclinamos: perdóname. Sí, pero Dios es fuego consumidor.
La sangre de Cristo. El Padre vio cómo la sangre de su Hijo fue derramada, fue pisoteada, fue menospreciada, pero por esa sangre tú y yo hemos sido limpiados, y todavía la bendición de ser limpiados está abierta. Y aún al que la esté menospreciando, Dios lo puede perdonar. Pero hay de aquel, escúchame bien, iglesia, hay de aquel que entendiendo eso pisotee la sangre por un plato de lentejas. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Iglesia, revisemos nuestro hogar si no tenemos contaminación espiritual de alguna de otra manera. A veces todavía tenemos libros ahí de que cuando me hacía mis limpias y que ¿cuántos alguna vez se fueron a una limpia? Levanta la mano. Yo sé lo que es eso. ¿Ah? Y confías en que lo que te van a decir, un agorero, esto, te leen la carta, te leen el café, te leen el iris. Y a veces la gente confía más. Hay algunos que antes de salir leen su horóscopo. Y si dice no salgas, no voy. Aunque me descuenten en el trabajo. ¿Por qué? Porque te dice ahí. Hay algunos que cuando ven un gato negro dicen no, me va a ir mal. Pues píntalo de blanco. Escuche, parece algo de juego, pero mucha gente espiritualmente está todavía atorada, y Dios, el enemigo, nos roba la bendición de Dios por estar en esas situaciones.